Imagínese despertar en un mundo donde todo lo que sabemos está a punto de cambiar drásticamente. Por todos lados aparecen signos inquietantes, crisis políticas, catástrofes naturales, una sociedad cada vez más alejada de la verdad y sumergida en el engaño. Muchos lo ignoran, otros se burlan de ello, pero quienes conocen las profecías saben que todo apunta a un evento decisivo, la segunda venida de Cristo. El Apocalipsis describe este periodo como los últimos 7 años de la humanidad antes del glorioso regreso de Jesús. Será un tiempo de tribulación, marcado por el arrebatamiento, los juicios de las trompetas y el surgimiento del anticristo. Pero, aún ante tanta evidencia, muchos seguirán rechazando la verdad, cayendo en la apostasía y dejándose engañar por signos y prodigios falsos. ¿Qué pasará realmente? ¿Cómo podemos prepararnos espiritualmente para lo que está por venir? Si quieres entender lo que dicen las Escrituras y saber cómo fortalecer tu fe en este momento crucial, quédate conmigo. Exploremos cada detalle de estas profecías y descubramos cómo podemos mantenernos firmes y perseverar hasta el fin. Antes de comenzar, si aún no estás suscrito al canal, aprovecha ahora para hacer clic en el botón de suscripción y activar la campana. De esta manera, estarás al día de todo el contenido que hemos preparado para ayudarte a comprender los signos de los tiempos. Y si este video te impactó, compártelo con tus amigos y familiares para que todos puedan estar preparados para lo que está por venir. Difundamos la verdad juntos y fortalezcamos nuestra fe. La humanidad se encamina hacia un periodo de gran frialdad espiritual. El pecado se propaga como nunca antes y se ignoran valores que antes no eran negociables. Lo que alguna vez estuvo mal ahora se celebra y muchos ya no distinguen entre el bien y el mal. La apostasía está creciendo e incluso dentro de las iglesias hay enseñanzas falsas que distorsionan la verdad. Todas estas son señales claras de lo que está por venir, como ya la palabra de Dios ha advertido sobre estos tiempos de engaño y gran rebelión. Ante este escenario, los creyentes necesitan estar en constante vigilancia espiritual. El engaño se disfraza de luz y, sin discernimiento, muchos acaban desviándose de camino. La oración, la lectura de la Biblia y la santidad no son opcionales, sino esenciales para resistir la creciente marea de falsedad. 2 Tesalonicenses 2 nos advierte sobre la llegada de la apostasía y la manifestación del anticristo. Cualquiera que no se afirme en la palabra será fácilmente seducido por las mentiras del mundo. Pero hay esperanza para quienes se mantienen firmes. Incluso si la oscuridad aumenta, la luz de Cristo nunca se apagará. En tiempos difíciles, la fe inquebrantable se convierte en nuestro mayor escudo. Es momento de buscar más a Dios, fortalecerte espiritualmente y no ceder ante las presiones de la sociedad. Como nos recuerda Mateo 32, arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. La pregunta es, ¿estamos preparados para vivir esta verdad? El sonido de las trompetas marca eventos de gran impacto, como nunca antes había visto en la tierra. La primera trompeta trae granizo y fuego mezclados con sangre, consumiendo la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. El mundo, que ya enfrenta el cambio climático y los desastres naturales, verá algo mucho peor. La creación misma será devastada como juicio divino. La segunda trompeta empeora la destrucción cuando una montaña en llamas cae al mar, convirtiendo una tercera parte de las aguas en sangre. Imagínese el caos, los océanos moribundos y la escasez que se extiende rápidamente. Pero esto es solo el comienzo. La tercera trompeta trae la estrella llamada Ajenjo, envenenando 1/3 de las fuentes de agua y volviéndolas amargas. Lo que parecía un recurso inagotable se convierte para muchos en una sentencia de muerte. Luego la cuarta trompeta oscurece 1/3 parte del sol, la luna y las estrellas, hundiendo al mundo en la oscuridad. La inseguridad y el miedo se apoderarán de la humanidad, que ya estará desesperada. Y aún así muchos no reconocerán que todo esto es consecuencia de alejarse de Dios. Las últimas 3 trompetas son aún más aterradoras. El quinto suelta langostas demoníacas que atormentan a quienes no tienen el sello de Dios. El sexto presenta a 4 ángeles que lideran un ejército de 200 millones, matando a 1/3 de la humanidad. Finalmente, la séptima trompeta anuncia el reino de Dios y el juicio de las naciones. Este será el punto de inflexión, la separación definitiva entre los que permanecieron fieles y los que rechazaron la verdad. Ante este escenario, la pregunta que queda es ¿cuál será nuestra elección cuando las señales se intensifiquen? Frente a todas estas señales y juicios, la expectativa natural sería que la gente se volviera a Dios en arrepentimiento. Pero, sorprendentemente, el Apocalipsis nos muestra que la humanidad, en su mayor parte, seguirá endureciendo su corazón. Incluso viendo el mundo desmoronarse,
Muchos persistirán en sus pecados, adorando ídolos y rechazando la verdad. Esta resistencia al cambio revela cómo el pecado puede cegar y aprisionar a quienes se niegan a aceptar la gracia de Dios. El orgullo y la rebelión mantendrán a muchos alejados de la salvación. Así como sucedió con el faraón en los tiempos de Moisés, quien vio plaga tras plaga y aún resistió, muchos en los últimos tiempos verán los juicios de las trompetas y seguirán negando a Dios. Preferirán creer en explicaciones científicas, teorías de conspiración o cualquier cosa que les impida reconocer la soberanía divina. Este endurecimiento del corazón es una advertencia para todos nosotros si no estamos atentos. Podemos caer en la misma trampa de la incredulidad. Por lo tanto, debemos buscar discernimiento y vigilancia espiritual. La fe inquebrantable no se construye de la noche a la mañana, es el resultado de una vida arraigada en la palabra y en comunión con Dios. Cuando lleguen los tiempos difíciles, será demasiado tarde para empezar a prepararse. La pregunta es, ¿estamos cultivando una fe capaz de resistir el engaño y la dureza de corazón, o simplemente seguimos la corriente del mundo? La fe de muchos no desaparece de inmediato, sino que poco a poco se va enfriando. Se empiezan a acumular pequeños descuidos, la oración se deja para más tarde, la lectura de la Biblia se vuelve rara y el compañerismo cristiano parece menos importante. Poco a poco, la vida espiritual pierde prioridad y el corazón se vuelve vulnerable al engaño. Esta retirada gradual es peligrosa porque da al enemigo espacio para sembrar dudas y debilitar convicciones. El resultado, una fe desarraigada, que se desarraiga fácilmente cuando llegan las pruebas. Las falsas enseñanzas también contribuyen a esta apostasía. Muchos prefieren mensajes que sean agradables al oído en lugar de la verdad que confronta el pecado. Surgen profetas engañosos que distorsionan el evangelio y lo convierten en algo conveniente y sin compromiso. La búsqueda de aceptación social hace que muchos abandonen principios fundamentales y moldeen su fe para que encaje en el mundo. Pero la Biblia nos advierte: el verdadero evangelio no cambia para adaptarse al hombre, es el hombre que necesita ser transformado por el evangelio. Sin armadura espiritual, los creyentes están indefensos contra las trampas del enemigo. Descuidar la oración y estudiar la palabra es como ir a la batalla sin armas. La protección espiritual proviene de la intimidad con Dios y la fortaleza en su verdad. Cualquiera que no esté castigado se extraviará fácilmente. Cuando se dé cuenta, puede que ya sea demasiado tarde. La pregunta es: ¿realmente estamos fortaleciendo nuestra fe o simplemente vivimos una religiosidad superficial? Antes de que Cristo regrese, el mundo verá una gran apostasía y el surgimiento del anticristo. 2 Tesalonicenses 2 nos advierte sobre ese tiempo, cuando muchos abandonarán la fe, seducidos por promesas vacías y una falsa sensación de seguridad. El anticristo surgirá como un líder carismático que ofrecerá soluciones a las crisis globales y se ganará la confianza de naciones enteras. Pero detrás de esta fachada de paz, habrá la mayor estrategia de engaño jamás vista. Su objetivo será alejar a la gente de la verdad y llevarla a una rebelión total contra Dios. El engaño será tan convincente que incluso algunos que dicen ser fieles pueden ser engañados. Como un tren en marcha, la fe requiere constancia, pero muchos se quedan a medio camino, engañados por las ofertas del mundo. La promesa de estabilidad, prosperidad y libertad sin Dios atraerá multitudes. Pero el precio será alto al rechazar la verdad, se entregarán al dominio del engaño. La gran rebelión será el colmo de la resistencia humana contra el Creador, pero su derrota ya ha sido decretada. En este escenario, la única seguridad está en la fortaleza de la palabra de Dios. Cualquiera que no tenga discernimiento espiritual será guiado por el engaño. La fe inquebrantable no puede basarse solo en emociones o experiencias fugaces, sino en una relación profunda con Cristo. El llamado ahora es claro: fortalecerse, buscar el conocimiento de la verdad y no dejarse seducir por las mentiras que pronto dominarán el mundo. La pregunta es: ¿estamos preparados para reconocer el engaño cuando llegue? En los últimos tiempos, permanecer firmes en la fe será un desafío cada vez mayor. Las presiones del mundo, el crecimiento de la apostasía y los ataques espirituales intentarán sacudir incluso a los más fieles. Pero Jesús ya nos ha advertido: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14,6. En medio del caos, esta verdad debe ser nuestra base inquebrantable. No hay atajos, no hay alternativas seguras fuera de Cristo. Solo aquellos que se aferran a la palabra podrán discernir el bien del mal y resistir el engaño. El arrepentimiento continuo es esencial para mantener el corazón sensible a la voz de Dios. Muchos caen porque piensan que ya están a salvo, pero descuidan la necesidad de una renovación espiritual constante.
La fe no es algo estático, ella necesita ser alimentada diariamente. Los pequeños compromisos con el pecado pueden parecer inofensivos al principio, pero con el tiempo abren la puerta a un peligroso desapego. La clave para perseverar es mantener una vida de oración, lectura de la Biblia y compañerismo con otros creyentes. El discernimiento espiritual será una de las mayores armas en estos últimos días. No todo lo que parece bueno proviene de Dios, y no todo asilo prodigio significa que es obra suya. La Biblia nos advierte que el enemigo puede disfrazarse de ángel de luz. Probar los espíritus y buscar la guía del Espíritu Santo será fundamental para no caer en las trampas del maligno. El desafío que queda es: ¿nos estamos volviendo creyentes maduros y preparados, o simplemente estamos sobreviviendo espiritualmente, sin raíces profundas? En los últimos tiempos, el engaño alcanzará un nivel sin precedentes. Mateo 2424 nos advierte que surgirán falsos cristos y falsos profetas, que harán grandes signos y prodigios para engañar, si es posible, aún a los escogidos. Esto significa que no podemos simplemente confiar en lo que vemos o sentimos. El diablo es astuto y utilizará milagros falsos para confundir y alejar a la gente de la verdad. Muchos seguirán esta signos sin cuestionar la fuente, ignorando que el verdadero discernimiento proviene de la intimidad con Dios. La era digital hará que sea más fácil difundir el engaño. Surgirán líderes carismáticos que prometerán prosperidad y respuestas rápidas a los problemas de la humanidad. Algunos realizarán curaciones y milagros, y multitudes lo seguirán sin darse cuenta de que están siendo desviados de la salvación. ¿Cómo podemos evitar esta trampa? Probar los espíritus, comparar todo con la palabra y buscar la guía del Espíritu Santo. Si una enseñanza o un milagro contradice la Biblia, por muy convincente que parezca, no puede venir de Dios. La verdadera fe no se basa únicamente en signos y prodigios, sino en la verdad del Evangelio. Moisés se enfrentó a los magos de Egipto, quienes también realizaban maravillas, pero la diferencia estaba en quien los enviaba. Así será en los últimos días. El verdadero pueblo de Dios tendrá que estar preparado para distinguir lo auténtico de lo falso. La pregunta es: ¿estamos fortaleciendo nuestro discernimiento o simplemente esperando signos espectaculares que puedan desviarnos? Ante todo lo expuesto, la gran pregunta no es solo saber qué pasará, sino cómo responderemos cada uno de nosotros ante estos acontecimientos. 2 Tesalonicenses 21.417 nos recuerda que estamos llamados a alcanzar la gloria de Cristo, pero esto requiere fidelidad y perseverancia. La fe no puede ser algo temporal o circunstancial, debe ser un compromiso inquebrantable, independientemente de las dificultades. Vendrán desafíos, aumentarán las tentaciones, pero los que se mantengan firmes tendrán su recompensa en la eternidad. Nuestro caminar cristiano debe ser diario e intencional. No podemos esperar a que suceda lo peor y solo entonces buscar a Dios. La preparación comienza ahora, con oración constante, lectura de la Biblia y compañerismo con otros creyentes. Si descuidamos estas prácticas, seremos vulnerables a los engaños y al miedo que dominarán el mundo. Necesitamos aferrarnos a la esperanza de Cristo y recordar que a pesar del caos, Dios mantiene control. La fidelidad a Él nos mantendrá salvo pase lo que pase. Por tanto, el llamado final es a que cada uno evalúe su propia vida y tome una decisión firme. ¿Estamos edificando nuestra fe sobre roca o arena? ¿Estamos realmente preparados para afrontar lo que viene? La fidelidad a Cristo será probada, pero los que permanezcan firmes encontrarán paz y seguridad en Él. Ahora, la elección es tuya: mantenerte firme o dejarte llevar por el engaño. Si te impacta todo lo que acabamos de explorar y quieres profundizar en temas bíblicos, no te pierdas el siguiente contenido. Suscríbete al canal ahora y activa la campanita para no perderte ninguna novedad. Además, comparte este video con amigos y familiares para que más personas estén preparadas para lo que está por venir. Juntos podemos difundir la verdad y fortalecer nuestra fe en tiempos difíciles.